Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana García, soy estudiante del segundo cuatrimestre de la licenciatura de Trabajo Social en la Universidad del Sur y hoy te voy a hablar sobre la inflación desde una perspectiva social. Pero, ¿qué es la inflación? La inflación es el aumento del costo de los productos. ¿Y cuáles son sus principales causas? Tenemos como causa principal el aumento del costo del petróleo. Sabemos que si el petróleo sube de precio, los productos subirán de precio. También la guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia del COVID. Del mes de abril a la actualidad se ha mantenido una estabilidad en la inflación, pero nos ha afectado significativamente ya que el salario mínimo ronda aproximadamente en los 1,210 pesos y los productos de la canasta básica han subido considerablemente de precio. Se estima que para el 2023 se cierra con un 5.1% la inflación, lo que sobrepasa una inflación saludable que debería ser del 2%. Tenemos un claro ejemplo, el costo del huevo, de la tortilla y del frijol que durante los últimos años duplicaron su precio. Por mi parte sería todo, los dejo con mis compañeros para que expliquen sus temas. Gracias, hasta luego. Buenos días, mi nombre es Silvia Rachid y hoy expondré el tema de distribución de ingresos y pobreza en México. Para hablar del tema de ingresos en México, tenemos que hablar sobre el incremento económico, la cual México adoptó un modelo de crecimiento basado en la explotación de los recursos petroleros del país. No obstante, en los 80 terminó ese crecimiento con la caída de la energía. Sin embargo, se reorientó el crecimiento hacia los mercados externos, se emprendió la inversión extranjera directa, dando un papel más activo al sector privado. Todo eso conllevó a la parte de la distribución del ingreso. ¿Qué es la distribución del ingreso? Para poder empezar, es un indicador económico global que muestra la relación entre la población y el ingreso nacional en un periodo determinado tiempo. Nos muestra la forma en la que distribuye el ingreso nacional entre los diferentes factores de la producción: tierra, trabajo, capital y organización. ¿Sí? ¿Cómo se realiza la distribución del ingreso? Sabemos muy bien que nuestra economía depende de un sector económico-financiero, la cual de todos los ingresos de impuestos, toda la recaudación se distribuye, pero ¿cómo se distribuye? Ahora bien, se distribuye entre las personas y los hogares de la sociedad. México aún presenta módulos de concentración de ingresos nacionales, pero aún sigue siendo una sociedad polarizada y desigual, en una nación empobrecida por la crisis y estancamiento económico que han impedido el crecimiento de los ingresos familiares al 50% de los habitantes de ingresos medios. La cual esto se hace con la curva de Lorenz y el índice de Gini, que son los indicadores relacionados entre sí que miden el grado de distribución de la renta de un país. ¿Para qué? Para que se pueda distribuir entre los hogares, entre la parte, los sectores económicos, más que nada, secretarías, para salud y todo esto. México está en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, que tiene como objetivo proporcionar un panorama estadístico del comportamiento de los ingresos y gastos de los hogares en cuanto a su monto, procedencia y distribución, como son los programas sociales, como oportunidades, más, comedores comunitarios, hospitales y educación. ¿Sí? Y sobre la distribución de los ingresos, actualmente México también tiene un rezago. Sin embargo, también se divide en la parte de la pobreza en México. La pobreza en México es la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, que en ese entonces estamos hablando que era Coplamar. Ahora se incluyen los rubros de alimentación, vivienda, cuidados básicos de la salud, higiene, cultura, recreaciones básicas, transporte, comunicación, vestido calzado,
Con esto podemos concluir que el ingreso se distribuye en cuestión de las impuestos a los hogares, pero si no hay buenas condiciones laborales, si no hay inversiones, ya sea privadas, extranjeras, seguiremos en el término donde hay desigualdades económicas, la cual podemos ver pobreza o pobreza extrema. Aún cuando los programas sociales son distribuidos, pero luego no tienen reglas de operatividad para poder realmente ser guiadas a las personas que lo necesitan. Con este concluyo mi tema y agradezco su atención. Hola, soy Paula Crespo y hoy les vengo a hablar un poquito sobre lo que es el neoliberalismo y la globalización. Lo que es el neoliberalismo es una corriente económica y política asociada al capitalismo. Sostiene que la economía se debe regir por el libre comercio. Está desregularizada y privatizada, es decir, con menor intervención de las políticas del Estado. Una de las características que tiene el neoliberalismo es la privatización, que consiste en que los servicios como la educación, la salud, la seguridad, la bancarización, entre otros, sean administrados por entidades privadas. El libre comercio consiste en que los precios de los bienes y de los servicios se regulen en base a oferta y la demanda. La competencia consiste en fomentar la competitividad en toda relación laboral. Ahora un poquito sobre lo que es la globalización. La globalización es el proceso de integración general que han experimentado los individuos y las organizaciones de todos los países, permitiendo en gran medida por las nuevas tecnologías de la información. La globalización se materializa con un intenso comercio internacional, en la inversión extranjera y en un fluido de mercados capitales, no exentos de riesgos. Gracias a la globalización se ha multiplicado el traslado de mercancías de todo tipo por fuera de las fronteras de cada país, derivando en una enorme expansión de los mercados. Las características de la globalización son políticas de libre comercio, movilización de mercancías, movilización de recursos humanos, sistema financiero mundial, corporaciones multinacionales, industrialización, movimientos migratorios y telecomunicaciones. Igual lo que es la globalización es considerado la triple revolución, ya que maneja lo que es la tecnología, la economía y lo sociocultural. Sería todo por mi parte, gracias. ¿Qué tal? Hoy hablaremos costos de inflación. Cuando se eleva la inflación, los agentes tratan de reducir sus tenencias de dinero, lo que obliga a que algunas transacciones se dejen de realizar. Para algunos economistas, cierto nivel de inflación es tolerable e incluso benéfico, ya que es un mecanismo para que se ajusten los salarios reales sin que se tengan que mover los nominales. Cuando la inflación es anticipada, no hay efecto real en el producto. Los costos asociados a estos recursos desaprovechados cuando los agentes reducen sus tenencias de dinero y los costos de menú. Si la inflación es imprevista, se redistribuye la riqueza. Lo anterior ocurre debido a que cambian el valor real de los activos con el valor nominal fijo. En general, se experimenta una redistribución de los acreedores a los deudores. Como el gobierno es el mayor deudor, esa distribución es principalmente entre el sector público y el sector privado. Finalmente, la inflación afecta desproporcionadamente más a los pobres.
Como es esperable que la elasticidad ingreso del dinero sea menor que 1, el impuesto de inflación es regresivo. Un hecho estilizado es que al aumentar el nivel de inflación, también lo hace su varianza. Eso quiere decir que es más difícil anticipar la inflación, lo que supone que sus costos serán también mayores. En México se han sufrido periodos de alta inflación asociadas a las crisis recurrentes. Fue hasta el año 2000 que la inflación alcanzó un nivel del 8.96%, después de la crisis de balanza de pagos a finales de 1994, que llevó al colapso del régimen cambiario. En 1995, la inflación era del orden del 51.97%. A partir de entonces, se adoptaron políticas monetarias transparentes basadas al principio en agregados monetarios y luego en objetivos de inflación.